Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días Venezuela atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Los venezolanos, llenos de valor, salen a las calles a manifestarse, a protestar en contra de la tiranía socialista de la que son víctimas. Hoy, con Guillermo Rodríguez, economista y columnista del Pan Am Post, vamos a hablar al respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, del panorama político, de la represión que están viviendo, de la grave crisis económica y de las posibles salidas que pueden tener los venezolanos a esta crisis tan terrible que están sufriendo. Guillermo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias a ti por la invitación y estamos a tu orden. Bueno, Guillermo, pues yo quiero empezar preguntándote, anoche los caraqueños vivieron una noche terrible, tú estás en Caracas, en redes sociales circulaban fotos de la represión, de las protestas, también veía gente en redes sociales quejándose de que no podía dormir por los gritos, por el ruido. ¿Qué pasó anoche en Caracas? ¿Por qué la gente habla de una noche de terror? Bueno, vamos a ver, Caracas es una ciudad bastante grande, y no solamente de población, sino en extensión geográfica, y es una ciudad bastante complicada en su geografía. En una buena parte de la ciudad, que no en toda la ciudad, hubo algunas protestas que continuaban desde las protestas y movilizaciones de la tarde, que han continuado de protestas que han tenido varios días. En esas zonas, por ejemplo en el Valle, en el Paraíso, en zonas donde se ha concentrado con mucha más fuerza que en otras zonas la represión del gobierno, la represión de los militares, los policías y los tontonmacutes rojos, hubo algunas protestas de personas que salieron en la noche, y eso se combina con algo que algunas personas de algunas fuentes bastante confiables me dejó muy detalladamente cosas que estaban viendo, y otras que incluso las he visto yo personalmente, de grupos de protesta violenta, que la forma en que no son reprimidos estando las fuerzas de represión al lado o enfrente, hace pensar que son, digamos, grupos más bien afectos al gobierno o sus propios tontonmacutes, pero tratando de generar cierto tipo específico de violencia que a ellos les interesa. Más en otros casos ha habido personas que están desesperadas, molestas, y que llegan a cometer algunos actos violentos, pero mucho menos desordenados. Eso se ha traducido en una guerra. En este momento estamos realmente en una guerra de propaganda. Entonces, en esa guerra de propaganda, el gobierno está haciendo, cosa que yo comento, por cierto, en mi columna del Panam de esta semana, el gobierno está haciendo un gigantesco esfuerzo por victimizarse en la propaganda, es decir, por convertir a las víctimas, criminalizar a las víctimas y victimizar a los agresores. Y como hay violencia, tiene algunas herramientas para hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Bueno, anoche hubo saqueos, algunos de los cuales fueron bastante sospechosos. Hubo algunos otros saqueos relativamente aislados, que probablemente sí fueron de gente desesperada. Hubo una fuerte represión en algunas zonas, hubo infiltración de algunas protestas, hubo penetración de fuerzas represivas dentro de propiedades privadas, y hubo un enorme esfuerzo que arranca desde la propia noche de anoche, que ha venido todos estos días, de propaganda del gobierno por victimizarse en su estrategia, que sigue incluso con campañas internacionales de apoyo en los grupos más o menos pagados y de aliados de ellos, de la izquierda global, caviar en el mundo, que se paran enfrente de una embajada a decir que apoyan a la revolución bolivariana, etcétera. El problema no es ese, el problema es que esta violencia ocurre en un país que tú eres economista y como tal sabes muy bien que las cifras, las estadísticas no necesariamente indican las causas de las cosas. Por ejemplo, si tú ves las estadísticas poblacionales de Venezuela, o sea, ves estadísticas económicas de Venezuela y estadísticas poblacionales de Venezuela, tú pensarías que Venezuela está en una guerra.
O sea, pues si tú ves el número de muertos violentos, el rango de edad y sexo en la cual se concentran la mayoría de esas muertes violentas, lo comparas con cualquier otro país del mundo y ves la magnitud del grado de destrucción del tejido y del aparato productivo, tú dices, bueno, estas son las estadísticas me dicen a mí que este es un país que está en una guerra terrible. Bueno, esas son las estadísticas de Venezuela de hace varios años, ¿no? Entonces, todo esto ocurre, o sea, esta llamas la pequeña escalada de violencia política y gigantesca escalada de protesta social ocurre en un país que está viviendo una situación de empobrecimiento brutal, de miserabilización de la vida de la población, de escasez extrema, de politización de la distribución de alimentos, de escalada represiva, en la cual la gente desesperada sale a protestar porque hay unos niveles elevadísimos de rechazo al gobierno y a los resultados de sus políticas, que no en todos los casos a sus políticas. Eso el gobierno lo intenta manejar para lograr canalizar el agua para su molino en varios posibles escenarios. Uno de los posibles escenarios puede ser lograr incrementar la escalada de violencia a un escenario que les permita declarar, sin pasar por la Asamblea Nacional, un estado de conmoción civil para llevar la siguiente escalada represiva. Una de las muchas posibilidades. La otra sería tratar de agotar totalmente la protesta, haciéndola cada vez más violenta. La otra sería utilizar eso para terminar de neutralizar totalmente a las fuerzas del socialismo opositor, que son, digamos, legítimas en el sentido, para mí no en el sentido ideológico, pero sí en el sentido político, de que no son aliados directos o en contubernio con el gobierno, sino que legítimamente pues pretenden sustituirlo con un socialismo más moderado, que indudablemente sería menos malo. Claro, Guillermo, y precisamente esta desesperación. Precisamente te iba a preguntar sobre la MUD y los líderes de la MUD. En este momento he escuchado que hay algunos grupos de la MUD que ya están separados y que ya han dicho que sí estarían dispuestos a volver a negociar, y que no es nada raro porque ha pasado ya varias veces que cuando el pueblo está en la calle, que cuando los venezolanos están bastante animosos por salir a la calle y protestar, vienen los líderes y dicen no, nos vamos a sentar a negociar, y digamos que calman un poco los ánimos. ¿Tú crees que sí, que eso pueda volver a suceder? ¿Crees que pueda volverse a sentar la MUD a negociar? Y en ese caso, en el caso de que los líderes de la MUD salieran a decir que se van a sentar a negociar, ¿tú crees que los venezolanos volverían a reaccionar de la misma forma y a acatar las órdenes, o que seguirían en la calle? Lo que pasa es que, permíteme plantearte lo más rápidamente posible, porque sé que el tiempo es limitado, un problema. Uno de los graves problemas de la situación de la Venezuela actual es que muchas veces yo escucho personas que de muy buena fe, también compatriotas míos o personas de afuera, pero de muy buena fe y no desinformadas, lo plantean en blanco y negro. Y hay una parte que sí es en blanco y negro. O sea, lo que es en blanco y negro es que el socialismo es el mal, es lo negro. De hecho, el socialismo es una doctrina maligna, destructiva, pero eso no significa que todo lo que tienen enfrente es bueno. Y por otro lado, no hay que olvidar que los socialistas también pelean entre ellos por el poder. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay muchas facciones dentro del chavismo, y esas facciones, mientras estuvo vivo Hugo Chávez, tenían un caudillo indiscutible como juez final de todos sus conflictos. Actualmente, a pesar del poder, de que pareciera tener muchísimo poder dentro del chavismo Nicolás Maduro, pues no es Hugo Chávez, no es un caudillo indiscutible en ningún sentido, o sea, ni siquiera en el propio poder del Estado. Entonces hay muchas facciones dentro del chavismo y hay muchas facciones dentro del socialismo opositor, incluyendo alguna que no es ni siquiera socialista. Entonces, en medio de eso, el gobierno intenta manipular a las fuerzas de oposición, y las fuerzas de oposición pues pugnan por sustituir al gobierno. Es una situación demasiado complicada. Hay factores dentro de la oposición que simplemente son literalmente agentes del gobierno, eso es cierto, pero hay otros que no. Y en medio de esa situación uno se da cuenta de cosas como, por ejemplo, que el gobierno va aplicando lo que aplicaron los comunistas de inspiración soviética en Europa Oriental, que lo llamaban el salchichón, que ir rebanando a la oposición rebanada por rebanada hasta que no quede nada.
sea, se van anulando, destruyendo, debilitando las fuerzas de oposición, tratando de llegar a un punto en el cual tengan una oposición falsa a su medida. ¿Quiénes estarían dispuestos a ese papel? Es muy difícil de ver. Yo pienso que la inmensa mayoría de los graves errores estratégicos que han cometido y que indudablemente algunos cometerán en el futuro los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, se han debido a que no se niegan a ver, o se niegan a entender cuál es la naturaleza del poder al cual se están enfrentando, que es un proyecto revolucionario de carácter totalitario, que responde a una estrategia de crear un sistema totalitario. Como ellos se niegan a ver eso, se niegan a entenderlo, se niegan a entender además su carácter ideológico socialista, cometen errores descomunales en su enfrentamiento contra esa forma de gobierno, contra ese proyecto, e insisto en lo de proyecto. Hace 2 meses yo hubiera dicho, bueno, en Venezuela hay un gobierno de carácter autoritario, y hoy en día yo diría, bueno, en Venezuela básicamente ese ya dio el paso a una dictadura, pero eso no significa que no pudiera volver a retroceder a una situación de autoritarismo si le conviniera, como solía decir Lenin, con un paso atrás, 2 adelante. Entonces, es una situación tan complicada donde hay tantas facciones pugnando por el poder dentro del chavismo, fuera del chavismo, en la oposición y no en la oposición, que es casi imposible determinar quiénes podrían estar tratando de negociar qué. Si yo te pusiera, por ejemplo, el caso de la fiscal general, que se ha convertido en la gran estrella mediática de estos días. ¿Qué es lo que buscaba la fiscal general? La fiscal general Luis Ortega es la fiscal general que dirigió la persecución política contra toda una serie de dirigentes y presos políticos. Y eso no se ha retractado. Pero pareciera ser una persona que no está dispuesta pues a quedarse encerrada en Venezuela cuando esto se vaya cerrando, si es que lograsen ese objetivo. Creo que preferiría, no sé, irse a vivir a Londres probablemente, o a París, en medio de la izquierda caviar del mundo, y dar discursos acerca de los buenos tiempos de Chávez y los malos tiempos de Maduro y cosas así. Es una posibilidad entre muchas, pero al mismo tiempo esas personas, ahora surge toda varias facciones de llamado chavismo crítico, que tratan de entrar en contacto con ciertos factores del socialismo opositor. El chavismo que tiene, digamos, la sartén por el mango con el poder intenta manipularlo de otra forma, y en medio de este mare magnum, lo único que yo tengo claro es que hay una palabra que tú usaste que forma parte de la neolengua del poder en Venezuela, porque es la palabra negociación. No ha habido, ni hay, ni habrá ninguna negociación. El gobierno es muy claro en eso, es muy sincero. Ellos hablan de diálogo, es decir, que algunos factores de oposición, sean los que sean, se sienten a hablar con ellos, y a hablar y hablar y hablar, sin que se llegue a ninguna conclusión ni se negocie absolutamente nada. Si hablásemos de una negociación política donde ambas partes tuvieran que ceder y llegar a algún tipo de acuerdo, eso en este momento podría ser útil. El problema es que el gobierno no está dispuesto a negociar. El gobierno lo que quiere es utilizar el sentar a una parte, o a toda, o a la parte más digamos, con más peso mediático de la oposición, para ganar tiempo y desactivar la protesta social en la calle. Pero como te dije hace un rato, tienen otros escenarios, no están jugando en un solo tablero. Otro escenario al cual pueden jugar es a hacer cada vez más violenta la protesta para justificar su propia escalada represiva en otros sentidos. Es decir, el problema esencial es que estamos enfrentando a una fuerza, a un proyecto totalitario que tiene un carácter maquiavélico en ese sentido, que juega en avanzar en diversos escenarios posibles, que tiene diversas respuestas a las diferentes cosas que se le planteen, y que tiene unos conflictos internos muy serios. Una de las cosas que van a intentar es, sí, por supuesto, sentar a la gente de la MUD otra vez en una mesa de diálogo, que no de negociación. Y si eso no les funciona, pues intentarán otras cosas. En sus salas situacionales, en sus grupos de estrategia, se plantean siempre varios escenarios. La oposición pareciera que no se plantean muchos escenarios, por muchas razones. Guillermo, ¿tú crees que hay una salida en el mediano plazo para Venezuela? Es decir, lo que yo he hablado con venezolanos es que no creen que las Fuerzas Armadas traicionen a Maduro, y en ese escenario pues ven muy difícil
que haya una salida. ¿Tú cómo ves la situación, cómo ves el panorama? Venezuela tiene salida, el aeropuerto de Maiquetía, están las trochas ilegales en la frontera cerrada, o sea, bueno, disculpa el chiste, pero en realidad lo que quiero decir es que el gobierno de Maduro va a anclarse al poder porque forma parte de su naturaleza, de su proyecto, o sea, y va a tratar de avanzar por todos los medios posibles hacia un proyecto totalitario. Hay factores, tanto civiles como militares, políticos y de otro tipo, que están severamente comprometidos, que temen perder el poder, porque para ellos perder el poder pues puede significar sencillamente terminar en prisión fuera de Venezuela. Por el tipo de operaciones que han hecho desde el poder, no solamente para enriquecerse, incluso también por motivos políticos, o que, para no decirlo de esta forma, que hay indicios o sospechas de esas operaciones. Y por el otro lado está el problema de grupos que no están tan comprometidos y que probablemente pues estarían dispuestos a otra cosa. En ese escenario yo lo que veo es que pareciera que llamémoslo el escenario ideal de ellos, es tratar de manipular las cosas a ir a una elección nicaragüense. Parece ser un nuevo término politológico, una elección nicaragüense. Lo que logró hacer Ortega en Nicaragua. Sí, es un poco eso. Pero si uno se pusiera histórico, diría una elección al estilo del antiguo PRI. Claro, Guillermo, pero las elecciones que pasaron no serían como eso. Es decir, ¿tú crees que si volvieran a hacer unas elecciones y a lo Nicaragua, ¿tú crees que el pueblo se conformaría con eso, que los venezolanos se conformarían con eso? Porque evidentemente sabrían que es un fraude. Pero es que espérate un segundo, porque hay otro problema con eso. La inmensa mayoría de las personas que están protestando, no están protestando para que mañana haya una salida electoral en el sentido estrictamente político de la palabra. Están protestando porque los están llevando al hambre, la desesperación, porque no hay medicinas, porque no hay comida, están protestando por los resultados, por los efectos del socialismo en el poder, aunque no lo llamen así algunos, ¿no? O muchos no lo llaman así. Ahora, que a eso quieren una salida, y la única forma de salida política pacífica conocida en donde no hay un rey que tenga una dinastía, donde no puede decir, bueno, el heredero legítimo es fulanito, entonces abdique y nombramos al príncipe, o sea, eso aquí no existe, esto es una república o algo parecido a una república, bueno, una república no, pero en todo caso la única forma de sustituir el gobierno pacíficamente y con cierto grado de legitimidad política local e internacional es mediante una elección. Ellos no están dispuestos a llegar a eso, sino en un escenario donde ellos ganen la elección. Podrían, en el máximo escenario de retroceder, de nuevo, un paso atrás, dos adelante, admitir una elección que van a perder, donde van a anular totalmente a todas las autoridades que van a ganar, como lo hicieron a nada menos que al poder legislativo nacional, por el amor de Dios, para después volver a... Ese es un escenario muy difícil para ellos, es un gran retroceso. El punto fundamental es que ellos quieren mantener el poder y lograr revestirlo de nuevo de la legitimidad que han perdido. Eso es su esfuerzo, su desafío y su problema con el discurso revolucionario. Y del otro lado, como tú decías, las Fuerzas Armadas son un misterio. Decía que hay personas que evidentemente pues se sospechan que están comprometidas porque han sido señaladas por otro gobierno de actividades criminales, y hay personas que no han sido señaladas de esa forma, y hay mandos que son señalados como partícipes de una serie de operaciones corruptas y de enormes privilegios, y hay otros que no son señalados en ese sentido. Hay una politización, está la presencia cubana que a unos les encanta y a otros los molesta terriblemente, y bueno, es un ejército latinoamericano en estas condiciones de desorden que te acabo de explicar. Eso es bastante impredecible. Yo sí pienso que no es por ahí por donde podría venir una solución política, porque entre otras cosas, una de las grandes amenazas que tiene Venezuela en este momento es que podría suceder, es poco probable a corto plazo, pero podría suceder que todo este esfuerzo de las personas, de la sociedad, de la gente, de las calles, la protesta, lo que terminen produciendo es un cambio hacia algo todavía peor. Sería una desgracia espantosa, pero eso es un escenario posible. Podríamos terminar sin Maduro, pero con algo que sería Maduro al cuadrado, al cubo,
a la octava potencia. ¿Quién crees tú que podría reemplazar a Maduro? Que fuera peor. ¿Perdón? ¿Quién crees tú que podría reemplazar a Maduro que fuera peor? Bueno, la concentración de los factores militares más radicales del chavismo. Es una de las millones de cosas que uno se puede imaginar que hagan renunciar a su actual presidente. O incluso el mismo gobierno de Maduro desplazando los factores a una serie de factores internos y concentrándose en otros. O sea, las posibilidades son prácticamente infinitas. El problema es que lo verdaderamente difícil es lograr ir hacia un escenario en el cual quienes están en este momento en el poder entreguen el poder. Yo creo que en su escenario más devastador, más terrible, más espantoso, en la peor de sus pesadillas, ellos estarían dispuestos a entregar el gobierno. Pero es que, recuerda, ellos son socialistas. Para ellos las palabras no significan lo mismo que para el resto. Para ellos el poder y el gobierno son cosas distintas. Eso explica mucho a largo plazo lo que ha pasado en Nicaragua. Ellos estarían dispuestos en la peor de sus pesadillas a entregar incluso el gobierno, pero no el poder. ¿Bien? Es decir, no los elementos clave en donde en la estructura que ellos han ido creando reside el poder. ¿Bien? Y ese es el verdadero problema, que hasta que no se le arranque de las manos el poder por la propia realidad, no lo van a entregar. Puede suceder eso a corto plazo en Venezuela. Parece difícil, no voy a decir que es imposible, porque todo es impredecible. Y siempre recuerdo, me decía un gran amigo, el profesor Ernesto Fronjosa, que ¿quién hubiera predecido que la Unión Soviética iba a caer cuando cayó? Digo, bueno, que iba a caer Mises desde 50 años antes, pero exactamente en el momento en que cayó era bastante difícil. El punto es que ahí puede haber cualquier factor impredecible. Lo que sí es cierto es que han perdido de forma definitiva la capacidad de obtener un apoyo mayoritario. ¿Okay? Los apoya una minoría que es suficiente en número para mantenerse en el poder por la fuerza. ¿Okay? Mientras que la mayoría los rechaza, incluso una parte de la gente que hoy en día los rechaza de forma exacerbada, los apoyaba hasta hace relativamente poco. Esa situación no va a cambiar por un motivo muy sencillo, porque las condiciones no van a cambiar. Y con las condiciones me refiero a los problemas de desabastecimiento, de escasez, de empobrecimiento, de destrucción del aparato productivo, de hiperinflación en medio de la recesión. Es decir, Venezuela está siendo sistemáticamente destruida por el proyecto revolucionario que nos gobierna, y mientras eso siga ocurriendo, pues se va a seguir debilitando la sociedad y el país, y se le hace más factible a un gobierno de ese carácter mantenerse por la fuerza, pero también lo vuelve extremadamente inestable. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y a qué conclusión llegas con esto? A la conclusión de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Claro, bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre a la orden, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y te digo una cosa, si me permites concluir con ella. Toda forma de protesta, todo esfuerzo por salvar a Venezuela o a cualquier país o sociedad del mundo de un sistema destructivo, criminal, maligno, empobrecedor, como el proyecto socialista revolucionario que está gobernando en este momento Venezuela, es un esfuerzo necesario, es un esfuerzo de supervivencia, es un esfuerzo por la dignidad humana, es un esfuerzo que debe ser realizado en la medida de las capacidades de cada persona, con total independencia del corto, del largo plazo, del mediano plazo y de las incertidumbres, por una razón muy sencilla, porque la alternativa es la progresiva y sistemática destrucción de la dignidad, la identidad y la esencia misma de lo que es ser un ser humano libre. ¿Okay? Y ante eso no queda más remedio que resistirse. Yo lo que digo es que, bueno, en Venezuela está resistiendo fundamentalmente con desesperación los efectos de lo que es el socialismo revolucionario, porque incluso la gente que no lo entiende, que no lo ha autorizado, que no habrá leído a Mises, que no habrá estudiado cualquiera camino de servidumbre de Hayek, que no se ha leído para ver sus contradicciones a Marx. Bueno, esas personas comunes y corrientes
a los cuales a lo largo de toda su vida les han dicho que el socialismo era la promesa de cosas maravillosas, pues está observando que, bueno, tiene casi 2 décadas de socialismo revolucionario en el poder y que cada vez la vida es más miserable, más violenta, que vive en un país en donde se vive como si estuviera en guerra. Si me permites una pequeña anécdota que quizás te parezca interesante, aquí el gobierno trajo refugiados de una guerra, ¿okay? Y se fueron del país porque la vida en Venezuela era muchísimo peor, ¿okay?, que en la Palestina ocupada. Claro. Entonces, Colombia está en este momento en guerra civil. Eso de posconflicto, francamente, es un chiste cruel del lenguaje político, ¿okay? Y, sin embargo, la vida de casi cualquier colombiano es mejor que la vida de casi cualquier venezolano. Eso lo que te demuestra es el grado brutal de destrucción al que este proyecto ha sometido a Venezuela, y ante eso no hay otra solución que tratar de resistirlo y de encontrar soluciones lo más pacíficas posible para salir adelante tanto en el corto como en el mediano y el largo plazo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros programas y nos vemos en una próxima emisión.